Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza de Palabra de Salvación. En este día estamos, gracias a Dios, estamos aquí en vivo y a todo color. Hoy 6 de junio del año 2025. Y antes de empezar, quiero darle gracias por todos los hermanos, hermanas, amistades, amigos, amigas y familiares por haberme deseado un feliz cumpleaños este lunes, que fue mi cumpleaños. Gracias a Dios, ya Dios me ha permitido cumplir 50 años y llegué a los caminos del Señor a los 21 años y gracias a Dios ya tenemos, hagan la matemática ahí, me escriben en los comentarios cuántos años llevo en los caminos del Señor, porque a los 21 años regresé a los caminos del Señor. Crecí en los caminos del Señor, gracias a Dios. Tengo a mi mami que a los 8 hijos nos encaminó en los caminos del Señor, y tristemente a los 18 años estuve en el mundo practicando algunas cosas. Gracias a Dios nunca practiqué ni droga, ni alcohol, ni nada de eso. Lo mío era otra cosa, pero gracias a Dios de ahí fue donde el Señor me rescató, y gracias a Dios aquí estamos contando en estos 50 años que hasta aquí el Señor me ha guardado. Y en este día quiero compartir con ustedes un tema nuevo que se llama Cuando el Evangelio sacude ídolos. Cuando el Evangelio sacude ídolos. Pero quiero darle gracias y gracias por haber dedicado tiempo en mandarme esos mensajes de bendición. De todos lados del mundo me escribieron para felicitarme. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y gracias a Dios estamos aquí y sabemos que las cosas que hacemos para el Señor no son en vano. Ok, entonces antes de continuar vamos a hacer una oración. Tal vez me escuchan así un poco enfermo. He estado con una gripe, pero gracias a Dios aquí estamos en victoria. Ya este es el tercer día, pero aquí estamos. Vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo que nos use en la debilidad que tenemos, que nos use, porque ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. En nuestra debilidad es cuando el poder de Dios se perfecciona. Amén. Diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En este día, el tema, como les estoy diciendo, se llama Cuando el Evangelio sacude ídolos. Y vamos a empezar primero haciendo una oración. Amén. Vamos a hacer una oración para esos hermanas, hermanos, amistades, amigos que van a venir a escuchar. Aquí no venimos a hacer ningún show. Este es un programa donde venimos a aprender y a escudriñar la palabra de Dios tal como está escrita. No le añadimos nada de lo que no dice la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor me ha permitido hacer por esto. Ya creo que son 13 a 14 años que llevamos predicando aquí en el canal de YouTube. Ahorita estamos predicando aquí por Facebook, pero si quieres unirte al canal de YouTube, así como está aquí atrás en la pantalla, escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza en YouTube, y ahí va a estar este mensaje el día de mañana, por si no lo escuchaste. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor tome control, el Espíritu Santo tome control sobre mi vida, sobre mis labios, y como dice el pastor nuevo que tengo, que esta tarea que me ha encomendado el Señor se las traiga a ustedes. Amén. Eso es lo que he aprendido del pastor nuevo que tengo ahora. Amén. Más adelante le voy a dejar saber su nombre y en la iglesia donde estoy. Pero acuérdate que yo no vengo aquí representando ninguna iglesia, ningún concilio. Yo vengo aquí representando lo que siempre he hecho por 15, 14 años, que es predicar y compartir la palabra del Señor. Muchos de ustedes les gusta compartir la palabra del Señor en hospitales, en cárceles, en el parque. Pero este es el talento que Dios me ha dado a mí para poder compartir la palabra del Señor por este medio y que le llegue a algunas personas. Amén. Dice la palabra del Señor que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Y aquí
Gracias a Dios que ya tenemos por lo menos unas cuantas personas sintonizándonos, amén. Y si puedes compartir este mensaje, si tú crees que es de bendición cuando lo estés escuchando y quisieras que esta enseñanza llegara a otros hermanos para que entendamos a estudiar la Biblia, amén. Aquí venimos a estudiar la Biblia. Muchas en las iglesias hay cultos que estudian la palabra del Señor. Hay otras iglesias que solamente van a predicar y boom, cada quien para su casa. Pero hay iglesias que dedican un día a la semana para estudiar y hacer preguntas. En ese tipo de iglesia estoy yo ahora, que ahora nos congregamos un día para hacer el estudio de la Biblia y el pastor predica y nos hace preguntas si tenemos alguna pregunta y gracias a Dios así vamos aprendiendo más de la palabra del Señor, y así es como tiene que ser, así como los apóstoles enseñaban a sus discípulos, amén. Va a llegar un día que el pastor va a llegar hasta cierta edad y ese pastor tiene que dejar a una persona encargada para que cuando él no esté, esa persona pueda instruirlos por medio de la palabra del Señor. No vaya a ser que vaya a llegar un lobo rapaz y vaya a destruir lo que con mucho esfuerzo los pastores han hecho. Por eso, si eres un pastor, acuérdate, así como hizo, ¿quién fue? Moisés con Josué, ¿verdad que sí? Así como hizo Pablo con Timoteo. Y así nos han enseñado ese ejemplo. Y nosotros, las ovejas, aprendemos de nuestros pastores. Amén. Y lo que nosotros recibimos en la iglesia, eso es lo que también compartimos. Una oveja se conoce por lo que sale de su boca, por lo que muestra a las otras personas, qué es lo que hay adentro de nosotros. Así como un día Jesucristo metió la mata en la vid y no había fruto, el Señor Jesucristo puede meter la mano en nuestra vida y va a ver qué tipo de fruto estamos dando a nosotros, a aquellas personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Por eso, lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Aquí no se les viene a cobrar nada. Aquí lo único que se les pide es que oren por mí, por mi salud, por mi esposa y mis hijos. Eso es lo único que se le pida para que el Señor me siga dando de esa palabra para poder compartirla con ustedes, aquellos que les gusta escudriñar la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, primeramente, Señor, para que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de venir un día más a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta enfermedad que tengo ahorita, Señor, que no me siento con fuerza, Señor, que tú te perfecciones en mi debilidad, Señor, y que te glorifiques, Señor, y que esta enseñanza no regrese atrás vacía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma mis labios, Señor, que sea el Espíritu Santo usando mi vida, Señor, y ayúdame a cumplir con la tarea que me has dado para este día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todos los que van a escuchar, Señor, ábrele el oído espiritual para que puedan escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reprende todo lo que se quiera levantar, todo mal pensamiento, toda aquella cosa que se quiera meter en las redes para cortar esta transmisión, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que se pueda grabar y que podamos compartir esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el tema en esta noche se llama Cuando el Evangelio sacude ídolos. Y antes de irnos a la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, vamos a leer Hechos 19, 23 al 41. Ese es donde va a ser nuestra lectura. Pero antes vamos a ver qué es lo que significa ídolo. Y antes de irnos a la enseñanza del día de hoy, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor en el Salmos 115. Aquí lo que venimos a hablar es la palabra del Señor. Aquí no venimos a poner a ninguna otra religión por el piso.
Aquí venimos a hablar lo que está escrito en las Biblias, ya sea una Biblia católica, mormona, cristiana, de Testigos de Jehová, el Nuevo Mundo. Vamos a ver si dice lo mismo que yo estoy leyendo en mi Biblia, en el Salmo 115, del 3 al 11. Vamos a estar leyendo y vamos a ver qué nos habla acerca de los ídolos, porque el tema se llama Cuando el Evangelio sacude ídolos. Y para entender primeramente tenemos que saber qué es lo que enseña la Biblia acerca de los ídolos, y después nos vamos a ir a unas notas que preparé para la enseñanza de esta noche, para que cuando estemos leyendo la enseñanza de Hechos 19:23 podamos entender y tener una mejor visión. Muchas veces tenemos esta visión solamente, y el Señor quiere que tengamos visión de águila, que podamos ver así, que podamos ver todo, ¿ok? Vamos a enseñarte que tenemos que tener una visión abierta. El Señor dice que hay que ser como las águilas, ¿verdad que sí? Tenemos que tener una visión que ve desde lejos la presa. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 115, del 3 a 11. Dice la palabra del Señor: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, ¿en quién es que tenemos que confiar nosotros? ¿En los ídolos o en Jehová, que fue el que hizo los cielos y la tierra? Ahora, yo les estoy hablando a ustedes de Jehová. Yo estoy leyendo una Biblia en español. Esta Biblia dice Jehová. Hay otras Biblias que van a decir Yahvé, Yahweh. Pero Jehová es como nosotros conocemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. El que levantó de los muertos a Jesús al tercer día. Ese es a quien nosotros conocemos como Jehová. ¿Ok? Y si sos judío, entonces son las 4 consonantes que le llaman el tetatrón, algo así. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y nosotros servimos al Dios de los judíos, que es el Padre. Amén. Pero en ese es donde nosotros tenemos que tener nuestra confianza. Ahora, como ya sabemos que es un ídolo, que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen boca, mas no hablan. Entonces, tales son aquellas personas que lo hacen y aquellas personas que confían en ellos. Ahora, yo no te estoy hablando aquí de ninguna religión. Yo solamente, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar y te va a iluminar qué es lo que estamos hablando. En este día yo no te voy a decir quiénes son esos ídolos que muchas personas están adorando. Tú mismo o tú misma vas a ir, tú misma eres la que vas a saber. Hey, yo le oro a esto, yo le oro a esto, yo tengo mi confianza en esto, yo le pido a ella, yo le pido a él. Yo no te voy a decir a qué ídolo tú le estás orando. Yo te estoy enseñando por medio de la Biblia a quién es que hay que orarle, a quién es hay que pedirle.
El Señor Jesucristo nos enseñó, dice que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará conforme a su riqueza en gloria. El único intercedor entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Entonces no son los ídolos que van a interceder, no son las imágenes que se han hecho de personas que han existido, no son ellos. Es el único intercedor entre Dios y los hombres, es el Señor Jesucristo, aquel a cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde todos vamos a doblar la rodilla. Y por eso Jesucristo dijo antes de irse que Él, cuando se fuera, iba a rogar al Padre. ¿Para qué? Para que os mandara al Consolador, que Él es el cual procede del Padre. Juan 15:26, que Él los va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Por eso, en este momento, el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos ilumina, es el que nos educa. ¿Cómo yo recibo este mensaje? Por medio de la oración, por medio de estudiar, por medio de buscar la voluntad del Señor, pedirle al Señor, buscarle: Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Pero ¿cómo voy a aprender de su palabra si yo no me pongo a leer la Biblia? No me pongo a escudriñar qué es lo que significa esto. Por eso, al que pide, se le va a dar. Por eso, si tú le estás pidiendo a un pedazo de yeso, a una imagen, a una estampita, a una foto, yo no te voy a decir que estás perdiendo el tiempo. Tú mismo o tú misma eres la que tienes que hacerte esa pregunta: ¿estaré yo pidiéndole correctamente a quién le tengo que pedir? ¿Será que a la religión que yo sigo me habla acerca de esto? Tal vez tú nunca habías leído este Salmo 115, pero ahora has conocido la palabra del Señor y te ha iluminado con un versículo que tal vez tú no tenías conocimiento. ¿Ok? Ahora dice: ¿Cuál va a ser el objetivo de este mensaje? Va a ser mostrar cómo el Evangelio de Jesucristo confronta las estructuras del mundo, ya sea religión, ya sea la económica y cultural, y cómo nosotros debemos responder con verdad, con sabiduría y con fuerza. ¿Ok? Ahora yo ya les leí el Salmo. Ahora vamos a ir a leer la escritura, que es la clase del día de hoy, que se encuentra en Hechos 19. Y después te voy a dar las notas que yo tomé acerca de eso. Y tú vas a ver que vas a ir aprendiendo. Vas a ir aprendiendo el versículo. Y así es como se estudia la palabra del Señor. No solamente es leer. Oh, yo leí la Biblia y ya me la leí en inglés y me la leí en español. No, esto no es solamente leerte la Biblia en inglés, en español, en arameo, en griego. No, esto es leer la Biblia y pedirle al Señor que te dé discernimiento de espíritu para que cuando estés leyendo, que el Espíritu Santo te enseñe. Ahora, si tú vas a una iglesia y tienes a un pastor, para eso es el pastor, para pastorearte y para sacarte de duda en alguna cosa que tú hayas encontrado en la Biblia. Amén. Para eso es que tenemos pastores, para hacerles preguntas. Ahora, si el pastor tuyo no quiere que tú conozcas la verdad y que seas una persona ignorante para que él te pueda seguir dominando, te pueda seguir controlando, entonces ese no es un buen pastor, porque un buen pastor le da pasto fresco a sus ovejas y el pastor le enseña la palabra del Señor a sus ovejas. Vamos a leer qué es lo que dice la enseñanza. Dice en Hechos 19, 23. Mira lo que dice y después lo vamos a ir desmenuzando. Amén. Desmenuzando. Dice la palabra del Señor. Dice: el alboroto en Éfeso. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero a quién? Al Padre. Dice que nadie va al Padre si no es por medio de su Hijo, Jesucristo. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecios
de Diana daba no pocas ganancias a los artífices. Estamos con la Biblia. A los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. ¿Qué es lo que Pablo había leído que les estaba explicando eso? Acuérdense que Pablo lo que leía eran las sagradas escrituras, que era el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos. Y Pablo, me imagino que había leído los Salmos, y en los Salmos que enseña eso es en el Salmo 115. ¿Viste cómo es que vamos a ir aprendiendo la palabra del Señor? Dice: ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Viste? Era un pueblo idólatra. Sigue diciendo: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. ¿Se acuerdan? Hoy les di una invitación para este mensaje. Muchas de las personas lo miraron, pero no se fijaron que el que estaba como al frente de la foto tenía una estatua aquí. Esa es la diosa Diana. Es una mujer, se conoce una mujer con muchos bolitas en su pecho, pero en la realidad es con muchos senos. Ya vamos a descubrir qué es lo que simboliza la diosa Diana. ¿Ok? Y esto está en la historia y es una de las 7 maravillas en ese tiempo. Pero cuando vayamos a las notas, ahí les vamos a dejar saber. ¿Ok? Sigue diciendo: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardia del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se les concede y procónsules hay, acúsenles los unos a los otros. Y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque
peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Viste que este hombre trajo paz, habló con verdad y con conocimiento. Les habló acerca de las leyes, que no tienen que estar peleando, sino que si tenían algo contra estos dos hombres, que hicieran un juicio, pero que tenían que hacerlo así. Ahora, vamos a darles algunas notas. ¿Viste? Este mensaje, este es el mensaje. ¿Ok? Vamos a ver algunas notas. Dice, la diosa Diana mencionada es una adaptación romana del culto de Artemisa. Ese es su nombre griego, la diosa Diana. Dice, Éfeso, para que sepan, es Turquía. En estos tiempos es Turquía. Hay personas que se vuelven locas por ir a conocer estos lugares de Roma y ir a conocer todas esas cosas. Y no saben que esos fueron unos pueblos de idolatría. Pero ¿por qué no van y estudian qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que revolucionó todas esas ciudades? Que el Evangelio de Jesucristo anduvo recorriendo todas esas cosas. Mucha gente va a Roma, va a las cosas esas. Pero ¿cuántos de ustedes han ido con un interés en decir, yo quiero ir a conocer el Coliseo, pero quiero saber cómo fue que mataron a los cristianos? ¿Cómo era que eran entregados los cristianos a los leones, que se los comían? No, quieren ir a conocer y se tiran fotos y no saben que ahí mataron a muchos de tus hermanos, los cristianos, los que no negaron a Jesucristo. Pero nunca nos ponemos a pensar eso. Queremos ir allá y tirarnos la foto donde está el edificio ese que está casi caído. Queremos tirarnos fotos alrededor. Queremos ir a los lugares turísticos. Pero ¿qué estamos haciendo? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Ya ahora en este tiempo no está la idolatría, así que estamos adorando a ídolos. Está la idolatría de la fama, de ir a conocer esas cosas. Que tienes esa idolatría por ir a estar y conocer esos lugares. Pero más adelante en las notas te voy a dejar saber eso. Dice, en Éfeso, Diana o Artemisa era venerada como una diosa madre de la fertilidad, protectora de la vida y de la naturaleza. Para que sepas qué es lo que estamos leyendo. ¿Quién era esa Diana? Dice, su templo, el templo de Artemisa en Éfeso, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dice, ¿qué significa venida de Júpiter? Leímos eso en el versículo. ¿Qué significa venida de Júpiter? Eso está en el versículo 35. Vamos a ver qué es lo que significa. Que cuando estamos leyendo dice, entonces el escribiano, cuando había apagado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Vamos a ver qué es lo que significa eso cuando dice, ¿qué significa la venida de Júpiter? Por eso en muchas de las iglesias te predican los mensajes y tú te dices, ¿y qué es eso, venida de Júpiter? Vamos a ver qué es lo que significa. En griego, Diópetes, literatura, caída de Zeus. Zeus es el dios de los romanos. Zeus tuvo un hijo, no es Thor. Entonces a la diosa Diana la caían porque fue como un meteorito, una piedra que cayó del cielo. Por eso una piedra negra, por eso fue que decían que era como una protectora de esa ciudad de Éfeso. Por eso era que la estimaban, porque decía que había sido enviada por el dios Júpiter, caída del cielo. Eso se conoce como los meteoritos que han caído. ¿Ok? Ahora dice, según la tradición local, cayó del cielo supuestamente enviada por el dios Júpiter, que equivale al romano Zeus.
Pablo está predicando en Éfeso y tiene mucho éxito. Mucha gente se convierte al cristianismo abandonando la idolatría y deja de comprar ídolos y de participar en cultos paganos. Eso lo podemos ver en Hechos 19, 18 y 20. Mira lo que estaba pasando aquí en Hechos 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, allá hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Viste lo que pasa cuando, cómo se llama el tema? Cuando el evangelio sacude ídolos. Por eso cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor, tal vez como yo soy simplemente Juan Mendoza, tal vez yo no estoy sacudiendo aquí las redes ni de Facebook, ni de TikTok, ni de Instagram. ¿Por qué? Porque soy simplemente un hombre que clama en el internet. Pero algún día estos mensajes van a llegar a alguien. Y este mensaje va a cambiar a esa persona. Y si esta persona era una persona idólatra y está teniendo conocimiento de la palabra del Señor, esos ojos van a ser alumbrados por la palabra del Señor, por medio del evangelio, porque el tema dice cuando el evangelio sacude ídolos. Estamos viendo, Juan el Bautista hizo el trabajo, no sé si se me va a apagar esta cosa porque está caliente aquí estamos sudando, pero vamos a seguir. Dice la idolatría, dice Pablo está predicando en Éfeso y tiene mucho éxito. Mucha gente se convierte al cristianismo abandonando la idolatría y deja de comprar ídolos y de participar en cultos paganos. Ya lo leímos. Dice, ¿qué estaba en juego en ese versículo? Estaba la religión versus el evangelio. Dice, el cristianismo decía que solo hay un Dios verdadero y que los ídolos son obras humana sin poder real. Vamos a ver lo que dice Hechos 17, y esto va acompañado con la palabra del Señor. Hechos 17, 24 y 25. Mira lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y los ídolos son hechos por manos humanas. Dios no mora en esos ídolos. Ahí es donde dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con ídolos. En los ídolos no está Dios. Nosotros, sí está Dios en nosotros, porque Dios nos ha hecho a nosotros templo del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado en nosotros. Entonces, Dios sí mora en nosotros. Nosotros le servimos a un Dios que mora adentro de nosotros. ¿Qué dice el 25? Ni es honrado por manos de hombres como si necesita de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora, dice, esto era una amenaza para los que le hacían culto a la diosa Diana. Ahora, identidad cultural, que eso lo vamos a ir viendo en lo que vamos a empezar a estudiar ahora aquí. Ahora, esas fueron mis notas que yo cogí viendo estas cosas. Ahora vamos a seguir viendo, dice, el evangelio que transforma. Ya leímos el evangelio que transforma. Ahora vamos a desmenuzar el versículo ese de Hechos 19, 23. Hechos 19, 23, para que tú veas aquí, Hechos 19, Hechos del 23 al 27. Eso es el evangelio que transforma.
Mira lo que hace el Evangelio cuando transforma. Y lo vamos a estudiar así. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, aquí podemos ver que el evangelio de Pablo, el evangelio que Pablo estaba predicando en esta ciudad de Éfeso, estaba haciendo un cambio a todas esas personas que estaban escuchando la palabra del Señor. Así como tú has venido en este día a escuchar la palabra del Señor, va a ser un cambio en tu vida si tú dejas que la palabra de Dios haga un cambio en tu vida. Pero si eres un cristiano sin alma y sin espíritu, que lo que quieres hacer solamente es ir a calentar la silla a las iglesias, ir a dejar el diezmo, la ofrenda, y para sentirte que estás libre de pecado, estás perdiendo tu tiempo. Porque a la iglesia se va con un corazón contrito y humillado. Si hemos pecado, vamos con un corazón contrito y humillado y le pedimos al Señor: Señor, he pecado contra ti, he hecho cosas que no te agradan, ayúdame a no hacerla. Pero va a pasar la semana y la vuelves a hacer y vas el otro domingo. No, esto no es. La palabra del Señor dice que hay que hacer frutos de arrepentimiento. Somos débiles, estamos en esta carne, hay debilidad, pero tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser valientes, a ser hombres y mujeres valientes de Dios, a esforzarnos. ¿Ok? Ahora, vamos con el punto número 2. Dice, intereses humanos. Dice, versículo 26, el evangelio no es solamente espiritualidad, es poder para transformar costumbres. Eso es lo que hace el evangelio. Tiene poder para transformar costumbres, valores, negocios y prioridades. Pregúntate, ¿qué ídolos personales o culturales están sacudiendo el evangelio en ti y en mí? ¿Qué ídolos nos están apartando a nosotros de servirle bien al Señor? Porque tal vez nosotros no estamos adorándonos a imágenes que están en la pared o están en un cuadro. Pero ¿será que tu trabajo es un ídolo? ¿Será que tu hijo o tu hija es tu ídolo? ¿Será que tu madre y tu padre son tus ídolos? ¿Será que una persona es más importante que Dios? La palabra del Señor nos enseña que el que no deja padre, madre, esposa, hijo, por mí no es digno de ser mi discípulo. Pero muchas veces nosotros tenemos ídolos que es el trabajo, tenemos ídolos que es el gimnasio, tenemos ídolos que es ir al cine en vez de ir a la iglesia. Tenemos ídolos que mejor es ir a estar un día en la playa con la familia que ir a la iglesia a invitarlos. Ellos te invitan para ir a la playa, pero a tú ni te atreves a evangelizarlos y decirle: ok, vamos a ir a la playa hoy, pero el otro domingo van a ir conmigo a la iglesia. ¿Será que hay ese poder para evangelizar tú también a tus seres queridos? ¿O te dejas solamente guiar por ellos? Aquí estamos viendo que Pablo estaba haciendo la voluntad del Señor y Pablo los inducía y les presentaba el evangelio. ¿Será que muchas veces nosotros no presentamos que somos cristianos? ¿Será que muchas veces nos callamos, escondemos la Biblia y no dejamos saber a la gente que somos cristianos? Tú no tienes que andar diciendo que tú eres cristiano, no. ¿Sabes cómo van a saber que eres cristiano? Por tu manera de hablar, por tu manera de actuar. Así es como vas a evangelizarlos. Así es como te lo vas a ganar cuando vean que en ti
que eres diferente a las otras personas. Cuando están hablando de cosas de pornografía, tú te apartas de ello, porque sabes que no quieres manchar tus oídos. Sabes que no quieres ensuciar tu testimonio para que después digan, hey, allá estaba hablando de esto, de mujeres y esto, y ahí estaba Juan contento riéndose. Somos humanos, puede ser que un día nos pase. ¿Entiendes? Pero ahí después, la próxima vez, tenemos que poner nuestra parte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es huir de esas cosas. José dice que huía. La palabra del Señor le dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, cuando estén pasando esas cosas, tenemos que huir. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Vámonos por el punto número 2. Intereses humanos. Vamos a leer ahora del 28 al 34. Vamos a ver cuáles eran sus intereses. ¿Qué era lo que le importaba? ¿Será que le importaba la diosa Diana o les importaba que no iban a producir más dinero? Mira lo que dice. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué habían reunido, no sabían por qué estaban ahí las otras personas. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio, con la mano quería hablar y su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Viste? Le estaban dando gloria a una diosa pagana. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que nos va a enseñar eso? Dice, estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? Porque le estaban tocando el punto económico. Perdían su negocio de ídolos. Iban a perder su negocio de hacer sus ídolos. Dice, en religioso, se sentían atacados en su fe. Se sentían que estaban atacando su fe porque ellos confiaban en la diosa Diana, que era la protectora de esa ciudad, porque cayó del cielo, que supuestamente el dios Zeus fue el que la mandó. Dice, y cultural tocaba el orgullo de Éfeso. Ese era el orgullo de ellos. Era como una de las 7 maravillas mejores del mundo en ese tiempo. Dice, el mundo de ahora reacciona igual cuando el evangelio afecta el pecado, que lo pone a la luz. Entonces, en estos tiempos de ahora, el evangelio pone a la luz muchas de las cosas que nosotros estamos practicando. Tal vez no va a ser estar idolatrando una imagen. Ya te dije cuáles son esas cosas que la palabra del Señor te está descubriendo. ¿Cuál es el ídolo que tú estás quitando a Dios para ir a servir esas cosas? ¿Prefieres irte un viernes a una discoteca, irte a un cine, irte al Bayside, irte a la playa a caminar, a tomarte un ice cream, tomarte un ice cream en la playa, que ir a buscar poder de lo alto? Ya hasta el nombre le quitaron. Ya las iglesias ya no tienen esa cosa de buscar poder de lo alto. Ya no buscan el poder de lo alto. Han puesto a otros ídolos y han quitado los días de la iglesia. Ya no sirven en esos días. ¿Cuántas las iglesias se llenan los sábados y los domingos? Pero los días de semana tal vez tienen un día, 2 días. ¿Quiénes son los que van? ¿Sabes quiénes son los que van? Los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren comer más de la palabra del Señor.
ellos son los que van a buscar. ¿Viste? Ahorita no sé cuántas personas me estarán viendo, pero como hoy es viernes a las 11 de la noche, ahora son las 11:47. ¿Tú crees que van a estar aquí escuchando un mensaje en vivo? Que a veces el mensaje dura 1 hora y media o 2 horas. ¿Tú crees que se van a quedar aquí conmigo 2 horas? No, pero cuando hay personas que tienen hambre y sed de justicia, vienen a escuchar. ¿Cuál es tu ídolo? Yo sé que yo no soy aquí un pastor famoso, no soy ni evangelista, no soy, pero yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Y lo que Dios me permitió hacer hoy es traer esta enseñanza para que cuando escuches este evangelio que estoy trayendo, sacuda a los ídolos que están en nuestra vida y que nos deje ver qué es lo que está cogiendo ese lugar de Dios. Porque todo aquello que te impide de hacer la voluntad de Dios, ese es un Satán. Es un tropiezo que te está apartando. ¿Estamos entendiendo? ¿Será alguna persona que está haciendo como un Satán? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Jesús, no tienes que morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro no era Satanás, sino que a Pedro se le metió el sentimiento y quería tocar a Jesucristo por medio del sentimiento para que Jesús no muriera. Entonces, el evangelio afecta el pecado y nos pone a luz nuestros ídolos. Tú sabes cuál es el ídolo que te está apartando de los caminos del Señor. Tú sabes cuál es ese ídolo. Vamos a la 3. Dice, la respuesta de cómo nosotros como creyentes debemos actuar. Miremos del versículo 35 al 41. Mira cómo actuó. Dice, entonces el escribiano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios. ¿Hasta dónde vamos a leer? Hasta el 41. Ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito, contra uno audiencia se concede y procónsules hay acudir los unos a los otros. Y si demandéis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y se calmó todo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Dice, no se usó violencia. Pablo cuando andaba predicando y cuando estos hermanos andaban predicando, ellos no usaban violencia para provocar a la gente. Ellos andaban hablando del evangelio. Dice, tenemos que hablar con firmeza de lo que creemos. El resultado en el versículo 37 dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Viste? Nosotros no estamos hablando aquí en contra de ninguna religión. Yo no he hablado en contra de ninguna religión. No he mencionado ninguna religión. Pero el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está dejando saber cuál es el ídolo que tú le estás sirviendo más y que te está apartando del verdadero Dios. ¿A quién tienes que clamarle y pedirle?
Dice, 3 cosas que debemos de ocuparnos. Dice, la verdad, la sabiduría y dar testimonio. Dice, la verdad es decir con claridad lo que Dios enseña. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, vamos a hablar lo que Dios nos enseña. La sabiduría, no estar en pleito inútiles. Tenemos que ser sabios. Si tú sabes que una persona no te va a escuchar, no pierdas tu tiempo. A paz nos ha llamado el Señor. Y la misma palabra nos enseña que no le tires la perla a los cerdos. Suena duro. Pedro le dijo a Jesús, hey Jesús, duras son tus palabras. Muchos se están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Queréos ir vosotros también? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por eso tenemos que hablar con sabiduría. Pero ¿cómo vas a hablar con sabiduría si no lees la palabra del Señor? No tienes conocimiento de la palabra del Señor. Hay muchos. Yo era uno que era cristiano de púlpito. Repetía lo que el pastor decía. Y defendía la doctrina, el dogma que el pastor me había enseñado. Pero nunca había ido a leer la Biblia. Sino que era cristiano de púlpito. Y aprendí mucho. Y mucho de lo que aprendí con mi pastor anterior, eso es lo que les comparto a ustedes. He recibido lo bueno y lo malo lo he tirado para un lado. Pero aprendí mucho. Estuve 26 años con mi pastor anterior y aprendí mucho. Pero algunas cosas repetía lo que escuchaba. Pero cuando empecé a escudriñar la palabra del Señor, porque Él mismo me mandó a escudriñar la palabra del Señor, porque me dijo que me miraba muy carnal, que miraba carnal, que no miraba espíritu en mí, y tal vez no tenía esa devoción. ¿Sabes por qué? Porque mi trabajo era la seguridad, y el trabajo que tenía yo era de la seguridad, era que tenía que estar atento de que no se iba a meter un maleante a la iglesia, hacerle daño a la iglesia. Entonces tenía que estar atento, tenía que estar en comunicación con los guardas de afuera, con los de adentro. Ese era mi trabajo. Entonces, por eso era que tenía los ojos abiertos, porque si eres guarda, no puedes estar con los ojos cerrados, no. Un guarda es un valiente. Mientras todos están saliendo para correr, el que está para proteger va a ir a atacar a ese que está haciendo el daño. Ese era el trabajo. Entonces, yo hice caso a lo que él me dijo. Estudia. Y tengo el instituto bíblico. Pero en el instituto bíblico no enseñan estas cosas. ¿Sabe quién es el que enseña estas cosas? Cuando nos metemos en oración, a buscar la presencia del Señor y le pedimos al Señor que nos revele su palabra. Ya la palabra está revelada. Lo que tenemos que pedirle es que el Espíritu Santo ilumine esa palabra para que la podamos entender. Y cuando la entendamos, podamos compartirla con libertad, con sabiduría, como dice aquí, con verdad. Hablar lo que está escrito, hablar con sabiduría y dar testimonio, que es la última parte. Dice, no entrar en pleito, vivir lo que predicamos y creemos. Ese es el testimonio que tenemos que tener. 3 puntos: verdad, sabiduría y dar testimonio de lo que estamos hablando, vivirlo, y que la gente pueda ver en nosotros. Tal vez, a veces no muestro, pero a veces sin hablar, con mis actitudes, uno predica, uno enseña, y uno dice, este muchacho es manso, este muchacho no es pleitista, este muchacho le pega en una cachetada, pone la otra, ¡pum! Eso es lo que nos ha enseñado, pero en realidad si nos vamos al versículo en griego, la enseñanza va a ser diferente. Lo que el Señor dijo allí fue, pero otro día se lo voy a traer para que sea más claro. Era virarte.
No darle motivo a seguir la pelea. Pero esa va a ser otra enseñanza. ¿Viste? Porque eso es lo que no sé, te dan una cachetada, pon la otra, pum. A la tercera, boom, voy yo a defenderme. Porque dice solamente 2, ¿verdad? Pero no, el Señor nos manda a ser mansos, humildes. Al Señor lo cachetearon, le escupieron, le pusieron unas espinas y Él como oveja enmudeció. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, que a veces tenemos que callarnos. A veces nos van a decir que somos unos tontos, que somos unos, en Honduras, papos, significa torpe. A veces quiere que uno se defienda. No, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ya estamos terminando. Nos vamos al final. Dice, conclusión. ¿Cuál es la conclusión del mensaje, hermano Juan? Dice la conclusión: cuando Cristo entra, los ídolos caen. Cuando tú te muestras que Cristo, que Jesucristo está en ti, que la palabra del Señor está en ti, los ídolos van a caer. El Espíritu Santo te va a dejar saber cuáles son los ídolos que te están apartando de hacer la voluntad del Señor. Y dice, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama cuando el Evangelio sacude los ídolos. Por eso, cuando dejamos la palabra del Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Todos esos ídolos que nos están apartando de hacer la voluntad del Señor van a ser destruidos. Dice, el Evangelio es una dinamita espiritual. Rompe estructuras de mentiras y construye vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros buscamos la palabra del Señor en el Espíritu, va a ser una explosión en nuestras vidas y nos va a ayudar a dejar las cosas que nos están apartando de hacer la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta enseñanza? Dice, ¿qué ídolos hay en mi vida que el Evangelio de Dios tiene que derrumbar? Ahora, esa pregunta te la vas a hacer tú. Ahora, cuando hagamos la oración, tú le vas a decir al Señor: Señor, si hay algún ídolo en mi vida, tal vez es el ídolo de creerme mejor, que soy mejor que todos, el ídolo de que yo soy el más guapo que hay. ¿Cómo que le llaman eso? Vanidoso. Yo era vanidoso, era creído, pero todas esas cosas las crucifiqué. Mira, las cadenas tienen que ser rotas. ¿Por medio de qué van a ser esas cadenas rotas? Por medio de la palabra del Señor van a ser rotas. Pero tú viste que todavía quedan aquí. Tienes que ir quitándotelas tú ahora. Jesucristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Pero las ataduras tienes que quitártelas tú. Si la vanidad tuya son las cadenas, es el oro, es andar lujoso. ¿Sabes cuál era mi vanidad? Andaba un anillo de diamantes, de 6 diamantes. Lo perdí. Ahí era vanidoso, andaba con cadenas de oro. Las perdí. Cuando iba a la iglesia me ponía el anillo a este lado para que la gente que estaba aquí me mirara el anillo. Y cuando me sentaba al otro lado me lo ponía aquí para que esta gente mirara el anillo. Era vanidoso. Y el Señor rompió esas cadenas. Entonces eso eran mis ídolos. La vanidad. El creerme. Entonces, ¿cómo se llama el tema en esta noche? El tema se llama cuando el Evangelio sacude los ídolos. Ahora, ¿estás dispuesto a perder ganancia con tal de ganar a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar al hijo, al joven rico? Le dice, él quiso justificarse, le dice: Señor Jesús, ¿cómo debo de ser salvo? Y le dice: ¿conocen los mandamientos? Sí.
Los hago desde mi juventud. Ah, bien haces. Ahora coge todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Dice que el joven se puso triste y dio su vuelta. Y se fue. ¿Por qué? Porque su ídolo era el dinero. Hay veces que yo ando sin un 5, pero soy feliz. Con dinero y sin dinero. He aprendido a ser feliz. He aprendido a gozarme en la riqueza, en la necesidad, en la escasez. He aprendido. Porque el dinero no es todo. Mira, ahorita estoy enfermo, pero aquí estoy haciendo la voluntad del Señor. Pablo estaba enfermo y seguía predicando, oraba por los enfermos y Dios no lo sanaba a él. Pero a veces ese es el aguijón que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. ¿Estamos entendiendo? Ahora, con eso terminamos. Ese fue el mensaje. Tenía otras notas aquí, pero eso fue lo que el Señor nos quiso hablar en esta noche. Ahora vamos a hacer una oración para que el mensaje nos ayude y que por medio de este evangelio sacuda esos ídolos que hay en nuestra vida, lo que nos está apartando de hacer la voluntad del Señor. Te invito a que hagas esta oración conmigo y que tú ores allí y que le presentes al Señor cuáles son los ídolos que te están apartando de hacer su voluntad. Amén. Vamos a hacer la oración. Esta es una oración unipersonal con el Padre. Pero no es que le vas a orar directamente al Padre. Le vas a orar al Padre en el nombre de Jesús. Así como Jesús nos enseñó. Cuando le pidas al Padre, pedirle todo en mi nombre. Entonces le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, antes de que nosotros le estamos pidiendo, el Espíritu Santo ya está intercediendo por nosotros y nos está redarguyendo y nos está haciendo recordar cuáles son. David dijo, si hay algún pecado oculto en mi vida, perdóname, aún de los pecados ocultos. Porque muchos de nosotros a veces cometemos faltas, pecados y a veces no nos damos cuenta que estamos pecando. Por eso el Espíritu Santo es el que nos trae a la luz eso y nos redarguye y nos deja que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de un ídolo o por medio del único que intercede entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús es el que intercede por nosotros delante del Padre. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro hermano mayor. Amén. Que Dios el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, donde todos vamos a doblar rodillas hacia Él, para la gloria de Dios Padre, dice el versículo. No podemos leer los versículos incompletos. No podemos sacar al Padre y quedarnos solamente con Jesús, porque ahí ya estás convirtiendo a Jesús en un ídolo. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Amén. Este es un paréntesis. Al que le toque, que lo coja. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos diste, Señor. Padre, gracias por este evangelio que nos ayuda a ver tu palabra, Señor, y descubre cualquier ídolo que haya en nuestra vida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo nos redarguya y que nos ayude a dejar todos esos ídolos que nos están apartando de hacer tu voluntad, Señor. Tú sabes cuáles son esos ídolos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que el Espíritu Santo, en lo que vayan pasando los días, que el Espíritu Santo me redarguya a poder dejar esos ídolos, Señor, en el nombre de Jesús, porque antes hay personas que todavía están con ídolos de imágenes, pero hay muchos ídolos en nuestra vida que no son de yeso ni de madera, sino que son físicos, que es oro, plata, fama, riqueza. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites todos esos ídolos, Señor. Vanagloria, quita todos esos ídolos, Señor, y ayúdanos a ser mansos y humildes en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Ahora vamos a hacer una oración por aquellas personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que rompa las cadenas. Pero las ataduras te las vas a quitar tú, así como me quité. Mira, después de andar relojes caros, ando un reloj de $7. No es porque no tenga dinero, sino que fue el que me pude comprar y es el que uso para trabajar. Y yo estoy contento. Estoy contento. ¿Por qué? Porque aprendí a dejar ese lujo de la vanagloria. Dejé esa cosa de creerme. Pero si algún día llego a tener uno, gloria a Dios. Ya no lo voy a ver como antes, que me creía o me pongo. Mira, hay gente que anda con Rolex. El reloj se pone en la izquierda. ¿Y sabe dónde se pone el Rolex? En la mano derecha, para que llame la atención. Y el reloj se pone en la izquierda, no en la derecha. Pero muchos se los ponen así como yo hacía con el anillo, que me lo ponía aquí para que esta gente lo mirara y después me lo ponía aquí para que la otra gente lo mirara. Yo era vanaglorioso y crucifiqué todo eso por amor al Señor. Era creído, me creía guapo. Pero ahora la gracia del Señor es la que me hace hermoso. ¿Por qué? Porque su presencia mora en nosotros. Amén. Ahora vamos a orar. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que por medio de Jesucristo sea el que interceda entre tú y Dios, nuestro Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que intercede por nosotros, que nos limpia con su sangre, y por medio de sus llagas fuimos nosotros curados. Después vamos a hacer una oración por los que están enfermos, y me voy a meter yo en la oración para que el Señor ponga su mano de sanidad sobre mí, sobre mi esposa y sobre los hermanos de la iglesia que están pasando enfermedad también y que están pasando necesidad. Vamos a orar por ellos también, pero ahorita vamos a orar por ti para que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es voluntario, y si lo quieres hacer, cierra tus ojos, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que tú, Padre, le levantaste de los muertos al tercer día y lo hiciste Señor y Cristo. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y límpiame de todo pecado. Invoco el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. Límpiame con la sangre que Él derramó y apunta mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tú tienes que repetir la oración. Yo la hago para que tú la repites, pero tú tienes que confesar su nombre, Jesús, para perdón de pecado. Amén. Y ahora busca una iglesia que predique la sana doctrina para que hagas el acto de fe que es bautizarte. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero si te toca morir hoy, pasa afuera un carro y te atropelló, te vas. Eres salvo. ¿Por qué? Porque has confesado el nombre de Jesús, lo has aceptado como Señor y Salvador, y tal vez no te dio tiempo de bautizarte. Pero Dios en el último momento te perdonó y por fuego te rescató. Eso es así como se llama. Por fuego vas a ser salvo. Hay madres y padres que están clamando por sus hijos. Yo clamo por mis hijos para que ellos siempre tengan una experiencia con Dios, pero que sea una experiencia bonita y que pueda salir de ellos el buscar de Dios voluntariamente. Esa es mi oración para mis hijos y para mi hija y para mis familiares. Que sea voluntario ellos buscar esa experiencia y que por medio del Evangelio, el Evangelio rompa los ídolos, rompa esas tradiciones. Es el Evangelio. Ahora, no pongas tus ojos en mí, porque yo soy como tú, de carne y de hueso. Mira, de carne y de hueso, ¿ok? De carne y de hueso, que me golpeo y duele. ¿Ven? Nunca ponga los ojos en mí de que yo soy perfecto, no. Yo soy tal como tú. Y las mismas cosas que nosotros padecemos, padecieron los otros hermanos, pero llegaron a la meta del varón
a la estatura del varón perfecto, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llegar a la estatura del varón perfecto, y el Señor Jesucristo nos va a ir perfeccionando para que haya un cambio en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿qué era lo otro que íbamos a hacer? Orar por los enfermos, y yo mismo voy a orar por mí. Hay veces que no tengo nadie que ore por mí. ¿Viste qué triste es? Qué triste es como ser como Juan el Bautista. Es triste no tener un amigo que crea igual que tú, que te pueda levantar las manos cuando estés débil, que pueda orar por mí. Juan, voy a orar por ti que estás enfermo. Aquí no se les pide nada, solo les pido sus oraciones. Ahí calladito, bendice al hermano Juan y a su familia. Eso es todo lo que tienes que decir. Ayúdalo para que pueda hacerte fiel, Padre. Eso es todo. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, y que esta enseñanza rompa cadenas, rompa ataduras. Amén. Vamos a hacer la oración para la sanidad de ustedes y la sanidad mía y de mi esposa. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, para pedirte, Señor, que esa sangre que Jesucristo derramó nos limpie, Señor, de todo pecado, Señor, y por medio de esas llagas, Señor, tu palabra dice que fuimos nosotros curados. Te pedimos en el nombre de Jesús, si tú quieres, Señor, me uno con esos hermanos que yo estoy orando por ellos y ellos están orando por mí, para que tú mandes tu poder, Señor, para que podamos ser sanados en tu nombre, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, aún en las redes sociales, que podamos ver esos milagros, Señor, porque dice que detrás de tu palabra vienen los milagros, cumpliendo lo que está escrito, Señor. En el nombre de Jesús recibimos esa sanidad, en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque estoy sano, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios los bendiga. Y si quieres suscribirte al canal de YouTube, ya sabes cómo hacerlo. Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Búscalo y suscríbete. Amén. Para que le podamos llegar a otras personas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Y le doy gracias a todos esos hermanos, hermanas, amistades que me mandaron sus buenos deseos en mi cumpleaños, que fue este lunes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a todos mis familiares en todo el mundo. Amén. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos diste en esta semana también. Que Dios los bendiga, y hasta el otro viernes, si Dios lo permite. Hasta luego.